Muy buenos días amigos, ¿qué tal estáis? Soy Héctor, ya sabéis que ando casi todo el día leyendo, dejándome la vista para traeros resúmenes de calidad de grandes obras de la literatura universal española y algún que otro ensayo. Hace tiempo que no me pasaba por aquí, porque está muy liado, pero volvemos con los vídeos largos, con los resúmenes. Hoy os traigo un clásico de la literatura española, La gaviota de Cecilia Bordes-Faber, más conocida como Fernán Caballero, que fue su seudónimo, ¿vale? Esta escritora española que nació en 1796 y fallece en 1877. Como decía, fue una escritora y folclorista española conocida como Fernán Caballero. Cecilia Bordes-Faber cultivó un pintoresquismo de carácter costumbrista y su obra se distingue por la defensa de las virtudes tradicionales, la monarquía y el catolicismo. Esto es lo que podemos leer en la Wikipedia. Su pensamiento se inscribe dentro del regeneracionismo católico de la época. Bueno, total. Os voy a resumir en un libro que me ha gustado, bastante interesante, así que ya sabéis que los clásicos, digamos que leímos, o por en mi caso estudiábamos en el instituto, pues son los más proclives para que yo traiga aquí un resumen. Ya sabéis que también tenemos directos, vídeos cortos, etcétera, etcétera. Bueno, nos vamos a noviembre de 1836. Un paquebote se aleja de Falmouth. Tenemos a un joven de 24 años. Os voy a leer la página 41 para que veáis un poco el estilo. Nos describe la autora. Viajaba por gusto y era esencialmente bueno, aunque un sentimiento virtuoso de cólera no le impidiese a estrellarse contra los vicios y los extravíos de la sociedad. Es decir, que no se sentía con vocación de atacar los molinos de viento, como Don Quijote. Érale mucho más grato encontrar lo bueno, que buscaba con la misma satisfacción pura y sencilla que la doncella siente al recoger violetas. Su fisonomía, su gracia, su insensibilidad al frío y a la desazón general estaba diciendo que era español. El español fue a tomar algo con un alemán que conoció. Este último le contó algo de su vida. Iba a España en busca de oportunidades por la guerra del norte. Se llamaba Fritz Stein. Su hermana se llamaba Lotte. Había dos franceses que hablaban alemán y español. Dijeron lo siguiente. Os leo porque me parece muy interesante, ¿vale? En verdad, repuso el primero, que era comisionista de comercio, el latín no es muy fuerte, pero el mozo rubio y pálido se me figura una especie de Werther Llorón. Habla de esa obra maravillosa de Goethe, que tenéis un resumen en el canal. Y he oído que hay en la historia su poco de Carlota, pues ya sabéis que Lotte era una de las protagonistas, ¿vale? De Werther se enamora perdidamente de Lotte. Bueno, pues aquí hay unas semejanzas. Amén de los chiquillos, como en la novela alemana. Por dicha, en lugar de acudir a la pistola para consolarse, ha echado mano del ponche, lo que, si no es tan sentimental, es mucho más filosófico y alemán. Esas referencias a esa obra maravillosa que es Los padecimientos de joven Werther de Goethe. Bueno, el español se llama Carlos de la Cerda y su criado Pedro de Guzmán. Al llegar a Cádiz se despiden del alemán. Carlos es duque de Almansa, entre más cosas. Estamos en octubre de 1838. Un tipo se dirigía a la playa, va por las dehesas. Era soldado. Había sido expulsado del ejército por socorrer a un herido del bando contrario. No era otro que Fritz Stein. Lo acompañaba un perro, pero este fue embestido por un toro. Se refugió en un fuerte derruidón que al final llamó a una casa y la familia le dio cobijo cuando lo vieron desmayado. Era un convento. Cuando Stein se levantó, Fray Gabriel y la tía María miraban los libros que llevaba. El fray decía que podía ser hebreo, era alemán, y la tía María decía que no era posible que fuera judío porque no había visto nada extraño al cambiarle la ropa. Empezaron a gritarle porque la gente de España cree que un extranjero lo entenderá mejor si le hablan a gritos. Esto no sé si os ha pasado, que cuando hay alguna persona que no habla español, pues hay otros españoles que le hablan a gritos como si estuviera sordo, cuando realmente es otro idioma lo que controlan. Le preguntaban si quería comer. Pero Stein hablaba español, habla con la tía María y con el hermano Gabriel. Stein es cirujano y estuvo en la guerra en Navarra. He de entender que es la guerra carlista. Iba a Cádiz y de ahí se quería ir a Alemania. Pregunta a María a qué bando pertenecía y dijo que a la reina, no a don Carlos. Entonces María dijo al hermano que no era de los buenos. El convento estaba medio en ruina. Stein se queda un tiempo. Momo, que es un chaval, le enseña la zona. Cerca había un pueblo y un fuerte, el fuerte San Cristóbal. Un día se presenta el comandante del fuerte, Modesto. Modesto iba a ir a ver a la hija de Pedro Santaló, alias la Gaviota, como la llamaba Momo.
Tenía piernas largas y cantaba y bailaba y saltaba. Entonces la gaviota lo llamaba, pero de forma despectiva, ¿vale? Pedro es pescador. Os voy a describir la familia en la página 116, porque a la gaviota también le llamaban María Saladilla. Una descripción de la familia. Cuando Stein llegó al convento, toda la familia estaba reunida tomando el sol en el patio. Dolores, sentada en una silla, remendaba una camisa de su marido. Sus dos niñas, Pepa y Paca, jugaban cerca de la madre. Eran dos lindas criaturas de 6 y 8 años de edad. El niño de pecho, encanastado en su andador, era el objeto de la diversión de otro chico de 5 años, hermano suyo, que se entretenía en enseñarle gracias que son muy a propósito para desarrollar la inteligencia tan precoz en ese país. Ese muchacho era muy bonito, pero demasiado pequeño, con lo que Momo le hacía rabiar frecuentemente llamándolo Francisco de Anís, en lugar de Francisco de Asís, que era su verdadero nombre. Bueno, la gaviota siempre estaba enferma, estaba muy enferma, supongo que por el estilo de vida que llevaban. Y los personajes usan muchos refranes y también cantan canciones populares de vez en cuando. Menos Stein, son todos muy religiosos. Stein, que es médico, es llevado por la tía María a ver a la gaviota, que estaba muy enferma. Vivía de forma muy humilde. Pedro ya había enterrado 5 hijos. Su hija no quería comer bien, ni vestía bien, no vestía con abrigo, pasaba frío y estaba muy enferma. Tía María pide llevársela a casa para cuidarla. A Momo, el nieto de tía María, no le gustaba la gaviota. Un mes más tarde, María Saladilla no tenía intención de volver con su padre. O sea, se la llevan a casa de tía María y al mes pues la chica no quería volver a vivir con su padre. La familia habla todo el rato, como os decía, con refranes, frases hechas, pequeños relatos con moraleja. María cantaba muy bien, eso sí, y entornó alguna canción popular. Stein imitó el tono con una flauta y María se quedó pasmada. Empezó a ver al alemán con mucho respeto y tía María le dijo que aprovechase y guiara a la chica por la buena dirección. María Saladilla, la gaviota, entraría bajo la tutela de Rosa Mística, aprendería labores del hogar, pero la chica María se portaba muy mal y Rosa terminó harta de ella. 3 años habían pasado desde que Stein llegó a casa de tía María. Sus padres habían fallecido, su hermana se había casado y Stein dedicaba sus esfuerzos a la educación de María Saladilla. Stein se termina enamorando de la joven, cegándose por completo. Ella no lo veía con malos ojos. Tía María y Modesto se dieron cuenta, pero Ramón Pérez, barbero, que afeita a Modesto gratis, está enamorado de María Saladilla. Tía María le propuso a María Saladilla, la gaviota, que se casase con Stein. Sería todo ventajas, ganaría dinero y ella podría darle también buena vida a su padre, pero ella no quiere casarse. Pero tía María dice que la mujer o es de Dios, o sea, se mete en un convento, o es de un hombre, o sea, se casa. Stein le propone matrimonio a María Saladilla y esta acepta, aunque no parece muy animada. Pero no todo el mundo está contento con la idea del casamiento. Momo se lo dijo a Ramón, y Momo critica mucho a la gaviota y dice que no hace nada más que vivir del cuento. Pero Ramón dice que a rey muerto, rey puesto. Se terminan casando y nos describe la ceremonia, cantan coplas, etc. Pasan varios años y llaman a Stein porque hay un hombre herido en el convento. Resulta ser el duque. El duque pensaba que Stein y su mujer María tenían gran talento para la música. Debían ver el mundo y salir de ese hoyo. A María le esperaban premios. María se lo termina creyendo, se le sube a la cabeza y luego le dijo a Stein que quería irse. Stein no estaba por la labor, pero al final se fueron con el duque. Y ahora nos vamos al segundo tomo. Y nos vamos a Sevilla, verano en Sevilla. Tenemos a la marquesa de Guadalcanal, madre de la condesa, y la condesa era una niña mimada. Tenía un tío militar que tenía muy malas pulgas y están todos reunidos y llegó el duque. Contó su historia de curación y de cómo conoció a Stein y a María. Se los había llevado a Sevilla, se los llevó a Sevilla para que Stein fuera médico de éxito y María cantante. Pero el general, su tío, dijo que eso no estaba bien. Esa gente era feliz y habían dejado lo seguro por lo dudoso. Al general, por lo general, no le gustaba nada, ni los extranjeros, ni la música, ni las moderneces. Llega otro militar, que es Rafael, que es sobrino del general. Cuenta a todos los extranjeros de alto standing que han llegado a Sevilla. Aparece otro personaje, Rita, sobrina del general y de la marquesa. Rafael la había amado. Ella tenía un amante, un joven locuelo que no era aceptado por el hermano de Rita, así que ella esperaba cumplir los 21 años para casarse con él sin el permiso del hermano. Bueno, María la gaviota, la María Saladilla, fue invitada por el duque a ir a cantar a casa de una amiga.
bueno, había bastante gente. Antes fueron a los toros. El espectáculo era tan desagradable que Stein tuvo que salir. María se había quedado. Esto es importante, ¿vale? Se quedó en el espectáculo de los toros. Ahora veréis por qué. Stein, al curar al hijo de la condesa, se hizo muy amigo de la familia. Estos nobles conversaban todo el rato sobre España, otros países, la cultura. En una fiesta de la condesa invitaron a María y fue también un príncipe italiano. María llega a la tertulia, mira a todo el mundo y dice lo siguiente, ¿vale? ¿Qué piensa María? 361. Eran todos nobles que hablaban de España, estaban todos los días, bueno, criticando la situación. Y María llega y dice lo siguiente. Ya estoy, decía María en sus adentros y dándose cuenta de sus observaciones. La condesa es buena y desea que me luzca. Las jóvenes elegantes se burlan de mí y de mi compostura, que debe ser espantosa. Para los extranjeros, que me están echando el lente con desdén, soy una doña simplicia de aldea. Para los viejos soy cero. Los otros se quedan neutrales, tanto por consideración al duque, que es mi patrón, y lo entiende, como para lanzarse después a la alabanza o la censura, según la opinión se pronuncie en pro o en contra. María dejó entusiasmada a la mayoría en cuanto empezó a cantar, muy segura de sí misma, y María estaba muy segura de su talento y evidentemente pues gustaba a todo el mundo. Y también es importante que el príncipe italiano y el duque lo fliparan con María, ¿vale? María iba a cantar en público, se estaba haciendo famosa. El duque pidió a María que diera clases a su hija. La duquesa, mujer abnegada y profundamente religiosa, llevaba tiempo siendo alejada por su marido. Lloraba y se enteró que María era la protegida de su marido y que éste pasaba tiempo en su casa, así que lloraba más y dudaba de la situación de su marido con María. La duquesa no quería que María le diera clase a su hija. Pocas clases dio. Luego tuvo una escena en la que llegaba una monja a la casa y la dejó ir. Fue una escena curiosa ahí que vive María con una monja, una hermana de la caridad, que llega a la casa de los duques y no enfrenta, sino, bueno, sí, realmente se enfrenta con María Saladilla. El padre de María está muy enfermo y tía María quiere que Momo vaya a buscarla. Vaya a Sevilla y se traiga a María porque su padre se va a morir. Perdón, en Madrid, están en Madrid ahora mismo. Pero al llegar a Madrid, Momo, donde vivía en ese momento María, le dijeron en su casa que María era hija de un general. O sea, había mentido a todo el mundo y en vez de decir que su padre era pescador, decía que era hija de un general. Pero realmente lo que vio Momo se acerca al teatro y vio una especie de ópera y él creyó realmente que la ópera era una escena real en el que intentaban matar a María. O sea, la obra de teatro implicaba el asesinato de María y entonces lo interpreta como algo real y acaba saliendo corriendo. Total, el padre de María se muere y nos da a entender, bueno, se nos da a entender claramente, que María tenía una relación extramatrimonial con Pepe el torero que por lo visto la trataba bastante mal, ¿vale? Parece que el duque también andaba detrás de María, aunque parece que no tuvieron nada, pero con Pepe el torero seguro. Stein recibió una carta de una antigua novia de Pepe el torero donde le decía que su mujer andaba con él. Stein se los encontró de fiesta, ella estaba por lo visto enferma, se quedó en la casa y el cirujano llegó a una fiesta y los vio a los dos juntos. Stein confesó todo al duque y quería irse a América y dejar allí a María, en España. El duque se llenó de rabia. Había deseado a María, que ya consideraba como un ser infame, pero parece que más bien había sido platónico, como os comentaba. Fue corriendo y se arregló con su mujer Leonor y pronto irían a Andalucía. María estaba muy enferma y le dijo al asistente que llamara a su marido, pero este no estaba. Le había dejado una carta, pero María no quería leerla. María trataba muy mal a Stein, despreciaba a su marido. Seguramente era una carta para decirle dónde estaba. Pepe era celoso y maltrataba a María, como lo he dicho. La amenazaba con irse con su ex y María, llena de celos, rogaba que se quedara. Esa tarde, enferma, se fue a ver a Pepe torear y la autora critica, o sea, la autora, en este caso Cecilia Boldefaber, Fernán Caballero, describe a los toros como un espectáculo lleno de crueldad, muy cruel. Pero a María le gustaban mucho los toros. Total, que un toro mata a Pepe. Pasan 2 semanas y María se había quedado sola, enferma y pobre. Stein había muerto al poco de llegar a Cuba de fiebre amarilla y le había dejado una carta a Rafael para María perdonándola, que por lo visto María había perdido la voz. Se había puesto muy enferma y como no se había cuidado, pues había perdido la voz. Por lo tanto, había perdido a marido, había perdido a su amante y había perdido su voz.
María terminó en su pueblo casada con Ramón el Barbero, voz ronca, crónica, no volvió a cantar, como os decía. Y hasta aquí este breve resumen de La Gaviota de, vale, ahí lo acerco, Cecilia de Faber Fernán Caballero, una novelita, unas 500 paginitas más o menos, 500 páginas, muy entretenida y bueno, un retrato de la España del siglo XIX bastante curioso y me ha encantado, la verdad es una novela que me ha gustado bastante y hace un retrato muy interesante y si amáis el siglo XIX español y os interesa como a mí, pues bueno, aquí tenéis una novela que si no la habéis leído os animo a leerla porque he sintetizado mucho, ya os digo que hablan con refranes, la manera de reproducir el lenguaje y la forma de hablar de los personajes es curiosísima. Bueno, no llega a ser como Pérez Galdós, que para mí es mi escritor, uno de mis escritores favoritos, pero es una novela fantástica. Así que bueno, si habéis leído La Gaviota de Fernán Caballero, de Cecilia, me lo decís en comentarios. Y por favor también me recomendáis más obras del siglo XIX de la literatura española. ¿Vale? Os emplazo a que me recomendéis más obras del XIX para así hacer más resúmenes, reseñas o posibles también programas en directo que podamos hacer si encontramos gente, voy buscando, también me podéis proponer gente que pueda entrevistar en el canal para así ampliar los contenidos que vamos creando aquí en el canal. Bueno, si te gustó el vídeo, como siempre, por favor te pido un like, repartid vuestro amor compartiendo este vídeo con amigos y familiares y suscribiros al canal si no lo habéis hecho ya, porque así me hacéis un favor y me permitís crecer y llegar a más gente para que este proyecto siga a velocidad crucero como vamos creciendo poquito a poco y muy contento también con la acogida que están teniendo los directos y los vídeos y deseando crear más contenidos para vosotros. Muchísimas gracias por todo, por estar ahí y os veo en el próximo vídeo.